Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios, y en este caso estudiamos diariamente el repaso de la lección de escuela sabática. En este trimestre estamos estudiando En el crisol con Cristo y estamos ya en la lección número 3, la jaula del pájaro, y el título para la lección del día de hoy, lunes 11 de julio del año 2022, lleva por título Las aguas amargas. Y el texto para meditar y reflexionar se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 17 y versículo 1. Dice lo siguiente: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Interesante la manera como es que Moisés expresa lo que sucedió aquel momento, aquel día, en ese campamento, en ese lugar de Refidim. Y quizás no obtengamos todo lo que nosotros queremos. Quizás no obtengamos de Dios todo lo que queremos. ¿Ya te ha pasado que de pronto tú estás orando, estás clamando por algo y sientes que Dios no te escucha? Pues amigo y amiga, no siempre vas a obtener lo que tú quieres, porque no estamos preparados para recibir lo que queremos. Pero ¿deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? No lo que pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Dios, en su inmensa sabiduría, sabe qué es lo que realmente necesitamos. A veces nosotros pedimos cosas temporales, pero Dios sabe que eso no es la solución a nuestro problema. Había una cosa que los israelitas realmente necesitaban, y esa era agua. En ese momento ellos necesitaban agua. Recuerden ustedes que eran más de 2,5 millones de israelitas peregrinos. Ahora, inmediatamente después de que Dios guiara a los israelitas en el cruce del Mar Rojo con la nube, ellos lo siguieron por el desierto caluroso y sin agua durante 3 días. 3 días caminaron sin agua, especialmente en el desierto, donde encontrar agua es fundamental. Y obviamente la desesperación de ellos era comprensible. ¿Cuándo conseguirían el agua que tanto necesitaban? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde los lleva Dios? ¿A dónde Dios dirige a su pueblo? La columna de nube se dirige hacia el lugar llamado Mara, donde finalmente hay agua. Y bebieron de haberse emocionado al encontrar un poco de agua. Pero cuando probaron el agua, inmediatamente lo escupieron, porque esta agua que ellos bebieron era totalmente amarga. Y es por eso que en el libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 24, dice lo siguiente en cuanto a esta circunstancia o este evento que ellos pasaron. Dice la Biblia lo siguiente: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de tomar? Luego, a los pocos días, Dios los vuelve a probar. No obstante, esta vez la columna del nube realmente se detiene donde no hay nada de agua. Eso está justamente el texto que hemos leído, que se pararon, o que Dios los llevó al campamento de Refidim. Y ahí Dios tenía que probar nuevamente a su pueblo. Justamente en el libro de Éxodo capítulo 15, versículos 22 en adelante, dice lo siguiente. Y leamos juntos lo que la Biblia dice en cuanto a este incidente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara.
Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26. Y dijo, y atento, apreciado amigo, estas son las palabras de Jehová. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y el versículo 27 termina este capítulo 15 con la siguiente declaración: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En esta primera parte de este texto quisiera comentar lo siguiente y decirte lo siguiente. ¿Quién es el que lleva al pueblo hacia ese lugar donde hay aguas amargas? Dios. Jehová dirige al pueblo. Y Dios quería probar a su pueblo. Quería saber cuál sería la reacción. Recordemos que los israelitas hace pocos días habían dejado de ser esclavos, y un esclavo no tomaba decisión propia, no tenía voluntad propia. Un esclavo prácticamente vivía a la voluntad del amo, y el oficio de estos esclavos en Egipto era hacer ladrillos. Eso era su único trabajo. Y ahora Dios los sacó de Egipto por gracia. Y ahora Dios les hace pasar el Mar Rojo. El primer gran problema que ellos enfrentaron, Dios lo resolvió. Luego de haber pasado por el Mar Rojo, caminan 3 días sin agua. Y así es el ser humano. Constantemente olvida las bendiciones y los milagros de Dios, y comienza a quejarse. Y así pasó con el pueblo de Israel. Se quejó, murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés. Pero Dios siempre tenía la respuesta en el momento, y Dios los llevó para un lugar llamado Mara. Y sabes, amigo, Dios también permite que a veces la prueba llegue a tu vida para saber cómo es tu carácter. Aquí los israelitas tenían un carácter débil, un carácter pecaminoso, un carácter que aún ellos querían vivir en Egipto. Durante todo su peregrinaje, tú recordarás que el pueblo de Israel constantemente murmuraba contra Moisés y contra Dios. Y siempre le decía: allá en Egipto no nos faltaba comida, allá en Egipto no nos faltaba agua, allá en Egipto no nos faltaba la comodidad. Ahora tenemos que estar errantes, peregrinos, deambulando de aquí para allá. Allá en Egipto preferimos morir ahí en Egipto que morir aquí en el desierto. Constantemente el pueblo se quejaba y se quejaba. Yo te pregunto, ¿no se parecerá un poco a nuestra vida? A veces nosotros nos quejamos, y Dios es paciente y misericordioso. Alabado sea Dios por ello. Y vayamos a leer ahora en el libro de Éxodo capítulo 17 y en los versículos 1 en adelante. Miren lo que va a suceder después de este incidente de las aguas, porque es aquí que Dios guía al pueblo y les lleva a un lugar donde hay 12 fuentes de aguas. ¿Sabes? Aquí encontramos un principio. A veces es necesario pasar la prueba, porque sabes, tú no sabes que al final de la prueba Dios trae bendiciones. Dios puede convertir esa maldición en bendición. Dios puede convertir ese mal camino por el cual tú estás yendo en bendición, siempre y cuando tú le entregues tu vida a Dios. Siempre y cuando tú le digas: Señor, me equivoqué. Cuando tú reconozcas que has pecado o que te has alejado de Él. Éxodo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y aquí es necesario hacer un paréntesis. Cada vez que el pueblo se quejaba contra Moisés, lo estaba haciendo a Dios. Cada queja dirigida hacia Moisés, cada crítica dirigida hacia Moisés, era una crítica a Jehová. Ahora nosotros, en pleno siglo XXI, cuando no recibimos bendiciones o cuando nos quejamos, entre comillas, de algo, de por qué el otro recibe bendiciones y yo no, indirectamente estamos quejándonos contra Dios. Indirectamente le estamos diciendo: Señor, yo también soy hijo tuyo, pero tú bendices al otro que no te conoce, pero a mí, que yo soy creyente, que tengo que padecer por ser cristiano, no me bendices. ¿Sabes, mi amigo? Así el pueblo se quejaba delante de Moisés. Y Moisés le dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Y versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Por eso decía que el ser humano siempre corre el riesgo de olvidarse de los milagros que Jehová. Yo les pregunto, amigos, hace días atrás el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, nadie murió. Hace días también el Señor les había llevado a unas fuentes de aguas, 12 fuentes de aguas. Previamente ellos pasaron la amarga experiencia de tomar aguas amargas, porque el Señor los estaba probando. Y no es que el Señor se deleite en jugar con sus hijos, no es que el Señor se deleite en ver sufrir a sus hijos, no. Lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos perfeccionar, podamos pulir el carácter que tenemos. Y el carácter se pule o el carácter se refleja en las peores crisis. En las peores crisis que tú vives, amigo y amiga, ahí se define cuál es el carácter que tienes. Y si no tienes carácter, vas a explotar, vas a tirar la toalla, como dicen algunos, vas a desistir. Pero si tu carácter está aferrado a Cristo, como leímos anteriormente el Salmo 23, tú dirás: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y no es que nada le falte al cristiano o al que cree en Dios, no es que él vive en una burbuja, claro que no. A lo que se refiere es lo que el Señor tiene para él es algo muy importante. Lo que el Señor tiene para él es algo extraordinario. Y es por eso que de pronto tú en esta mañana estés pasando la peor crisis de tu vida. Yo no sé si tú estás en la máxima oscuridad de tu vida, ya sea emocional, espiritual, en la enfermedad, en el hogar, con los hijos, en tus estudios, en tu empresa, no lo sé. Pero mira, aquí hay un principio básico. No te olvides que Dios hizo grandes proezas contigo. No te olvides de los milagros que Dios hizo contigo. Si tú vives en una actitud de queja y de crítica, siempre vas a encontrar de qué quejarte. Siempre va a haber motivo para quejarse. Pero esa no debe ser la actitud. Y ahora, al estudiar este tema y este incidente en el pueblo de Israel, recordamos algo muy importante, que el Señor tuvo paciencia y el Señor quiere mostrarte hoy a ti y a mí lo que pasó en aquel momento. Así que el pueblo se queja y le dice a Moisés: ¿para qué nos has hecho salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed? Miren, aquí los israelitas ponen en primer lugar su vida, la de sus hijos y sus ganados, su posesión, su negocio. Quizás más de uno en esta ocasión dijo las palabras similares: Señor, cuando yo te conocí, o cuando yo entregué mi vida a ti, me bauticé, las cosas comenzaron a empeorar. Comienzo a tener problemas con mi familia, con mi trabajo, con mi negocio. Miren, indirectamente esta pregunta de los hijos de Israel, en este caso del pueblo de Israel contra Moisés, le dice: ¿para qué me hiciste subir? En otras palabras, en nuestro tiempo, contextualizándonos a nuestro tiempo, diríamos:
¿Para qué entregué mi vida a Dios? Ahora tengo problemas. Antes no lo tenía. Pero sabes, mi amigo, cuando tú entregas tu vida a Dios, el enemigo de Dios hace todo lo posible, hasta lo imposible para desanimarte. Te pone enfermedad, problemas, crisis. Y no es que sea Dios quien te pone, sino es el enemigo. Y Dios permite a veces que puedas pasar el crisol, pero Dios quiere pasar contigo. No te desampara, Él no te deja. Y el versículo 4 dice lo siguiente: entonces clamó Moisés a Jehová. Esa debe ser tu actitud cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una necesidad. Clama a Jehová. No trates de resolver por tus propias manos. Clama a Jehová. Y dice Jehová, y clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. La cosa estaba candente. La situación ahí estaba sumamente candente y acalorada. Tú has visto por las noticias en muchos países que están sufriendo hambruna, y cuando hay huelgas o cuando hay movilizaciones, a veces hacen gala del vandalismo y a veces saquean los negocios. Amigos, cuando la necesidad es tan extrema, a veces el ser humano toma la justicia por sus manos. A veces paran vehículos que llevan alimentos de primera necesidad y los saquean literalmente. Por los medios de comunicación hemos visto en varios lugares la turba se mete a los negocios, rompen la puerta, las ventanas y logran sacarse alimentos. Está mal, obviamente que no debe ser así. Sin embargo, ellos se excusan con lo siguiente: es que tú no sabes mi necesidad. Tengo tantas deudas, tengo una familia que tengo que mantener. Y eso ocurrió también en el momento en que Moisés está contando este relato. El pueblo estaba tan enardecido, tan desesperado. Era un pueblo totalmente disconforme con la voluntad de Dios. Se quejaban del por qué Dios los había llevado y por qué ahora los estaba, entre comillas, matando de sed en el desierto. Y Moisés tuvo miedo, como todo ser humano. Quizás más de uno lo amenazó de muerte a Moisés. Y Moisés acude a Dios. Esa debe ser tu actitud, acudir a Dios antes de cualquier otro lugar. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren, amigos, aún había dudas de parte del pueblo de Israel que Jehová estaba con ellos. Ellos veían visiblemente la presencia de Jehová. Durante el día la columna de nube los guiaba y durante la noche la columna de fuego. Ellos podían ver literalmente la presencia de Jehová en forma de columna de nube y de fuego. Sin embargo, ellos, teniendo la presencia de Jehová, ellos dudaban y decían: ¿está Jehová entre nosotros? Y ahora viene la aplicación para ti, mi amigo, mi amiga. Quizás tú estés bebiendo aguas amargas, pero ten por seguro que esas aguas amargas son temporales, no es para siempre. Quizás tengamos que besar el suelo, tragar polvo quizás, pero recuerda que el enemigo es un enemigo vencido. El enemigo ya no tiene potestad. Dios lo venció, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y si por esas cosas de la vida tú hoy día estás ahí en el suelo, la invitación es la siguiente: levántate, no te quedes ahí,
levántate, clama a Dios y Él responderá. No te quedes ahí, no te desesperes, porque Dios, tu Dios, te viene a rescatar. Y a través de esta experiencia del pueblo de Israel, déjame decirte que todos en algún momento tenemos que probar aguas amargas para saber de qué está hecho nuestro carácter. Y en las peores crisis, Cristo te acompaña. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que quizás tenga un pedido, una decisión que tenga que tomar, pues la mejor decisión que tú puedes hacer es entregar tu vida a Dios. Y en esta ocasión, iniciando esta semana, puedes decirle: Señor Jesús, te entrego este problema, te entrego esta necesidad. Yo no sé cómo resolverlo, pero tú sabes. Así que soy tu amigo Dan y te acompaño diariamente en el repaso de la lección de Escuela Sabática.